Mis apreciados hermanos y amigos en Ancha Faz de la Tierra, un saludo muy especial para cada uno de ustedes que en la Ancha Faz de la Tierra tendrán la oportunidad de ver este glorioso vídeo. Bien, estamos viviendo en tiempos peligrosos y el Señor dice en su palabra, de acuerdo al profeta Isaías, levántate y resplandece que ha nacido tu luz. ¿Qué está pasando con los hermanos que conocen el mensaje de la verdad presente y que conocen lo que está aconteciendo ahora mismo en la historia de este mundo y que estamos en la parte final de la historia de este mundo? Así que, queridos hermanos, es tiempo de levantar cabeza. Tú que duermes, hermano, es tiempo que despertemos, hermano, para alumbrar el mundo que perece en la oscuridad y en las tinieblas. Bien, de inmediato buscamos la dirección de Dios para pedir su dirección. Honorable Dios y Padre, que tu morada esté en los cielos, en gran manera bendecimos y santificamos tu nombre, dándote muchas gracias por habernos permitido, Dios, tener este privilegio de, en estas horas de la noche, buscarte, Señor, para el estudio de tu palabra y que nos ayude, Dios, a poder meditar profundamente en tus enseñanzas. Gracias, Padre, porque también nos da a comprender por la historia también lo que ha acontecido en la antigüedad. Padre, ábrenos el entendimiento y ayúdanos, Padre, a ser veraz mensajeros de tu palabra. En el nombre majestuoso y sagrado del Señor Jesús. Amén. Bien, queridísimos hermanos, sí, así como ustedes escucharon, estamos viviendo tiempos peligrosos en los cuales tenemos que abrir los ojos. De inmediato citamos el libro de Daniel, capítulo 7, versos 25. ¿Qué nos dice el libro de Daniel, capítulo 7, 25? Hablará palabra contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué era lo que iban a cambiar? Los tiempos y la ley. Sí, queridos hermanos. Las diferentes versiones, unas hablan de cambiar, o sea, las diferentes traducciones. Unas expresan cambiar calendario y la ley. Otras expresan cambiar festividades y la ley. En cuanto a las traducciones, la más que se acerca a la realidad en este caso es la traducción protestante, las diferentes Biblias protestantes que dicen así, que pensarían cambiar los tiempos y la ley, hablando del cuerno pequeño, de la bestia de 10 cuernos, que le salió un cuerno que creció más que sus compañeros, dice que iba a hablar palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo iba a quebrantar. Sí, queridos hermanos, sí. Eso ya nosotros como estudiosos de las Escrituras y con una confirmación de la historia, el Señor nos ha comprobado lo que ya la historia nos confirma en cuanto a lo que es el reino imperial papal que cambió los tiempos de Dios. Cuando hablamos de los tiempos, estamos hablando aquí del calendario de Dios. El cambio de la hora también de Dios la cambiaron. Entonces, también, ¿qué otra cosa más fue la que cambiaron? Las festividades religiosas también ellos la cambiaron. Establecieron las festividades paganas. E incluso dizque en nombre de Dios, porque cuando hablamos de Semana Santa, cualquiera un punto de vista cree que la Semana Santa es una fiesta cristiana, pero de cristianismo esa fiesta no tiene nada. Detrás de esto hay un paganismo escondido, porque el Señor Jesús es claro y no lo vamos a estar matando todos los años. Se hace una conmemoración todos los años, pero no es que todos los años vamos a estar matando al Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, entonces con relación a este conocimiento que el Señor me ha dado, sí, estaríamos hablando de, en cuanto a los tiempos, no estamos aquí especificando directamente al santo y divino calendario de Dios. Sí, sí, nos quitaron el calendario que Dios estableció y nos impusieron otro calendario. En este caso, estamos hablando del calendario que nos impusieron, fue el calendario romano, Juliano Gregoriano. Juliano Gregoriano, porque Julio César en el año 46 estableció un calendario, sí, de 10 meses. Julio César, emperador romano, en el año 46 estableció un calendario de 10 meses, sí. El calendario, el primer mes del año lo bautizó con el nombre de marzo. En marzo 1, abril 2,
mayo 3, junio 4, julio 5, agosto 6, septiembre 7. Aquí presten atención. ¿Septiembre qué? 7. Sí, septiembre significa 7. Octubre 8. Pongan atención. ¿Octubre qué? 8. Octubre significa 8. Noviembre 9. Noviembre 9. Noviembre significa 9. Y diciembre significa 10. Sí, 10 meses. Julio César, emperador romano, en el año 46 estableció ese calendario. Pero ¿qué pasó más adelante? Conociendo Lucifer no, porque de Lucifer ya no tiene nada. Lucifer se expresa solamente para darle a conocer cuando él estaba allá en el cielo, pero dejó de ser Lucifer, dejó de ser ángel de luz desde que se rebeló contra Dios. Entonces pasó lo siguiente, que Satán, conociendo que el calendario del Eterno tiene 12 meses, viene y levanta otro emperador romano y confesiona 2 meses más. ¿Cuántos? 2 meses más. Bautizando a esos 2 meses a uno con el nombre de enero, y al número 2 con el nombre de febrero. Sí, queridos hermanos. Pero pasó lo siguiente. Al mes de marzo le quitaron, oigan bien, el primer lugar. El primer lugar se lo quitaron al mes de marzo, que era el número 3. Entonces hicieron lo siguiente. A enero le dieron el mes 1. A febrero el mes 2. Y marzo entonces llegó a pasar al mes número 3. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando, hermanos? Sí, eso ha hecho Roma, el imperio romano imperial, siendo eso heredado por el reino imperial católico papal. ¿Están escuchando? Sí, así es. Así es que las tradiciones, y también no solo las tradiciones, sino también lo que son las costumbres religiosas paganas, fueron arrastradas por el imperio papal católico. Sí, queridos hermanos. Sí, cuando Constantino unió el paganismo con el cristianismo. Sí, mis queridos hermanos. Él estableció una ley en Roma. Cuando las guerras y las persecuciones del pueblo cristiano en Roma, el emperador Constantino decidió unir al cristianismo con el paganismo, queridos hermanos. Así es, le quitó el lugar a los ídolos y le quiso dar el lugar a Cristo, entre comillas. En Roma se adoraban diferentes dioses. Ahí se adoraba en Roma, hasta el palo de la escoba se adoraba en Roma, hermano. ¿Están escuchando? Hasta el palo de la escoba se adoraba en Roma. Sí. Pero al venir el decreto de Constantino, entonces pasó lo siguiente, que Constantino declaró bonanza en Roma. ¿Declaró qué? Bonanza. Cesaron las persecuciones y las persecuciones fueron cambiadas por la prosperidad. Bajaron los cristianos la guardia de la espiritualidad y sus principios para querer llevar a los romanos, dizque a la fe verdadera. Y pasó lo siguiente. Los romanos llevaron a los cristianos a la fe de ellos. ¿Están escuchando, hermanos? Es de ahí que entonces vino el que las imágenes de los dioses paganos entonces fueron sucedidas por la imagen de Pedro, por la imagen de María, por la imagen de San Antonio, por la imagen de San José y por la imagen, tal vez mañana, de San Román. Si me quitan la vida y más tarde un papa de esto viene a decir, no, el hombre, vamos a hacerlo santo. Sí, porque ellos declaran a una gente santa después de muerto, queridos hermanos. Pero un muerto no es santo. No, señor.
Un muerto no es santo. Los muertos nada saben, dice el Señor, y los santos son vivos. ¿Qué es un santo? ¿Qué es un santo? Apocalipsis 14:12. Dice el Señor: aquí está la paciencia de los santos. ¿La qué? La paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué es un santo entonces? Un santo es, dice aquí el Señor, no yo, sino el Señor dice que un santo es el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Y un muerto no guarda los mandamientos de Dios, porque en la tumba no hay memoria, dice el Señor. El que va a la tumba está muerto y no puede hacer obra, dice el Señor. Así, queridos hermanos, volvemos aquí entonces, ya que entendimos lo del asunto de cómo se infiltró el cristianismo el paganismo en la iglesia cristiana, en aquel entonces católica, pasó a ser católica, por la adoración a los ídolos, la imagen de Pedro, la imagen de María, suplantaron entonces, ¿verdad? Fueron suplantadas por las imágenes paganas, vinieron entonces a suplantar la imagen de Pedro, la imagen de María, y ya hoy no caben más imágenes en los altares. Así es, queridos hermanos. Pero esto no se queda hasta aquí, porque estamos hablando directamente del calendario. Directamente del calendario. Vamos a hacer dos temas del calendario. Vamos a hacerlo aunque sean de 15 minutos. Sí, de 15 minutos más o menos. Sí, lo vamos a hacer, queridos hermanos. Entonces, quedamos que el calendario del Señor, el calendario romano, primero contaba de 10 meses. Más tarde, 2 meses más, por Numa Pompilio, subió a 12 meses. Y que marzo era el mes número 1 y que más tarde llegó a pasar a ser el mes número 3. Porque bautizaron a los 2 meses, uno con el nombre de enero, otro con el nombre de febrero. Sí, hermanos queridos. Pero pasa lo siguiente, que Dios también tiene un calendario. Sí, tiene un calendario, Señor. Tiene un calendario, así es, tiene un calendario el Señor. En Génesis capítulo 1, versos 14, ahí encontramos que Dios estableció un calendario al 4º día de la creación. Gloria al Señor. Vamos allá, rápidamente. Génesis capítulo 1, versos 14, nos dice que Dios estableció un calendario. Dice así el Señor. Versos 14, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dijo Dios, luego hayan lumbrera en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche. ¿Para qué? Para separar el día de la noche. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿Para días y qué? Y años. Estamos hablando antes de existir el reino imperial romano. Estamos hablando cuando se inició el mundo, antes de iniciarse el pecado. Estamos hablando de ese tiempo, hermanos. Sí, así es. De ese tiempo que estamos hablando aquí. Nos fuimos a Génesis capítulo 1, versos 14. Dice que Dios ahí estableció entonces al sol y la luna. Y dijo que sean por lumbrera en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Y dice que fueran ¿para qué? Verso 14. Sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Es por eso que en Salmo 104, 19 encontramos que el Señor dice, hizo la luna para marcar los tiempos. ¿Para marcar qué? Los tiempos, sí. Eso es una señal. La luna es una señal que nos señala marcar los tiempos. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de las estaciones primavera, verano, otoño e invierno. Estamos hablando de los 12 meses que tiene el Señor. Dios tiene un calendario de 12 meses. Sí, queridos hermanos. Dios tiene un calendario de 12 meses. Pero, ¿qué pasó? Lo siguiente. Que el calendario de Dios inicia con la primavera. ¿Con qué inicia el calendario de Dios? Con la primavera. Escuchen bien, hermanos. Inicia con la primavera y concluye con el invierno.
inicia con la primavera, y concluye con el invierno. Primavera, verano luego, otoño e invierno. 4 estaciones. Cada estación consta de un periodo de 3 periodos lunares. 3 periodos lunares. 3 por 4, 12. Es por eso que Satanás, el calendario que hizo de 10 meses a través del Imperio Romano, a través con Julio César, emperador romano a la cabeza, lo estableció de 10 meses. Y no le cuadraba, no le combinaba. Y lo hizo para hacer desviar a los hijos de Dios de la realidad, para que perdiéramos en sí, perdiéramos lo que es el saber los tiempos. Y de ahí fue que Pompilio vino y le puso 2 meses más al calendario. Bien, mis queridos hermanos. Entonces vamos a dejar este video aquí para luego en el próximo video comenzar entonces a expresarle lo siguiente con relación a en cuanto al calendario de Dios. O sea, en el mes que inicia. En el mes que inicia, para que tengamos una noción, porque el Señor está a la puerta, hermano, y esto es de vital importancia, porque el Señor Jesús viene muy pronto a la tierra y no va a venir un día cualquiera, no. El Señor Jesús no va a venir un día cualquiera, sino que va a venir a la tierra un día de asamblea. Sí, ¿cómo así un día de asamblea? Que Él vendrá en un día de fiesta. El Señor Jesús vendrá a la tierra en un día de fiesta, porque no va a venir en un domingo, primer día de la semana, que no esté relacionado a un día solemne de fiesta. No. Vendría o un sábado o un día solemne en los cuales la Biblia declare que hay solemnidad. Y el pueblo está entonces adorando a su Dios y preparado. No va a estar enlarado, no va a estar deshierbando, sino que va a estar en la solemnidad. ¿Sabe por qué? Porque el Señor en la antigüedad, cuando puso las solemnidades, el apóstol Pablo dice en Colosenses 2:16 que esas solemnidades son son sombra de lo que ha de venir, sí. Y las solemnidades son sombra de lo que ha de venir. O sea, las solemnidades nos ilustran algo que ha de venir. Solamente un ejemplo y concluimos. El Cordero de Dios que se inmolaba en los sacrificios continuos y en los días solemnes de Dios apuntaban a una realidad. ¿Cuál es la realidad? Jesucristo mismo, cuyo evento ocurrió cuando el Señor Jesús vino. Juan lo presentó y le dijo: miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es. Entonces, cuando el Señor Jesús fue muerto en la cruz, los ritos de los sacrificios concluyeron. Pero fueron los ritos de los sacrificios. Sí, los sábados también se realizaban sacrificios, hermanos, sí. Pero hoy nosotros celebramos los sábados, pero ya no celebramos sacrificios, porque los sábados es el día del Señor. Y los sacrificios se realizaban en las solemnidades. Hoy no celebramos, o sea, no realizamos sacrificios porque el Cordero era Cristo. Y ahora el Señor Jesús es el Cordero inmolado y ahora pasó a ser el sumo sacerdote, dándole bien duro por la cabeza al diablo. Sumo sacerdote, Daniel 7:25. El sumo sacerdote es Cristo el Señor. Y que mientras Él está en el cielo haciendo una obra de beneficio para ti y para mí, el enemigo a través del cuerno pequeño de Daniel 7:25 y a través de la bestia de 10 cuernos, Daniel capítulo 7, se ha encargado, hermanos, de hacer cuantas cosas ha hecho, de perseguir los cristianos, de cambiar el calendario de Dios y de enseñar lo que Dios no ha ordenado, enseñar a adorar imágenes, enseñarle a guardar el domingo en vez de enseñarle a guardar el sábado. Dios le bendiga en gran manera, queridos hermanos, y nos vemos en un próximo vídeo para entonces darle inicio a lo que es el calendario del Señor. Dios me le bendiga en gran manera, rica y poderosamente. Un resto
de Noche Feliz.